Bienvenido al canal. No olvides suscribirte y darle a me gusta al video para seguir más historias. Acomódate en tu asiento y prepárate para la historia. Soy camionero desde los 25 años. A lo largo de mi carrera, he manejado mucho durante la noche y, por supuesto, he vivido algunas experiencias inusuales. Hacía entregas para diferentes empresas y frecuentemente tenía que atravesar todo el estado para cumplir con las entregas. En un cierto día, tuve que cruzar el estado entero para entregar muebles de madera. Gran parte del trayecto era por carreteras solitarias en el desierto y el viaje tomaría varias horas. Como ya me había retrasado para comenzar el trayecto, sabía que la mayoría del viaje sería en la oscuridad. Gracias a la naturaleza de esas carreteras, que suelen ser muy rectas y desiertas, podía conducir un poco más rápido de lo habitual. Debido a esa velocidad, cuando vi las luces traseras de un coche parpadeando, tuve que pisar con fuerza el freno para detener el camión y estacionar detrás del vehículo que estaba detenido al lado de la carretera, en la arena del desierto. El coche era uno de esos modelos más antiguos y tenía las luces de emergencia encendidas. Bajé del camión, ya que quería verificar si alguien necesitaba ayuda. Me acerqué al coche y llamé a la ventana, pero no obtuve respuesta. Me incliné un poco para mirar dentro del auto, pero no vi a nadie sentado allí. Hice lo mismo en todas las ventanas y confirmé que no había nadie en el coche. Luego, empecé a observar el desierto oscuro y frío a mi alrededor. A pesar de que no podía ver más de 15 metros frente a mí, sentía un impulso de compasión esa noche y realmente quería ayudar. Regresé a mi camión y tomé una linterna que estaba en la caja de herramientas bajo el asiento del pasajero. Era una de esas linternas tácticas tan potentes que podía deslumbrar los ojos si se apuntaba hacia el rostro. Tan pronto como encendí la linterna, iluminó lo que parecía ser una gasolinera abandonada al lado de la carretera. Ni siquiera había notado su existencia antes, tal vez porque el estacionamiento estaba cubierto de arena y se confundía con el desierto. No podía ver correctamente el suelo de concreto de la gasolinera. La construcción al lado, aparentemente una antigua tienda de conveniencia, estaba en estado de abandono. En ese momento, parecía lógico que el propietario del coche que parpadeaba junto a la carretera probablemente estuviera dentro de la gasolinera en algún lugar. Me dirigí a la puerta principal, que estaba completamente rota, y mi linterna iluminó gran parte del lugar. Pensando bien, era lo que imaginaba. Sin duda era una de esas tiendas de conveniencia que se encuentran en la mayoría de las gasolineras. No era sorprendente que la tienda no hubiera sobrevivido en una carretera tan aislada. Grité preguntando si había alguien allí dentro, anunciando que estaba allí para ayudar. Escuché un eco en ese sitio, lo que me dejó un poco helado. Entonces, oí un ruido viniendo del fondo de la tienda, que parecía ser un zapato raspando sobre el suelo de concreto. Ese sonido provenía de detrás de algunas estanterías que alguna vez debieron estar llenas de bebidas y bocadillos. Grité nuevamente ofreciendo mi ayuda, pero entonces escuché un susurro profundo y pesado que decía algo que no pude entender del todo. Además, oía una respiración pesada desde un rincón de ese lugar. Eso fue suficiente para que saliera corriendo de allí, regresando rápidamente a mi camión. Estuve completamente confundido durante unos segundos. No sabía si lo que escuché era real o no. No puedo explicar muy bien, pero me sentía desorientado. Corrí hacia mi camión y llamé a la policía porque, sinceramente, estaba muy asustado para volver allí dentro. La policía me pidió una ubicación exacta, pero no sabía exactamente dónde estaba. Todo lo que podía decir era que estaba al lado de una gasolinera abandonada en medio del desierto. Ellos me pidieron que permaneciera en línea para describir mejor la ubicación, pero de repente, el coche enfrente de mí se encendió y comenzó a acelerar por la carretera. Estaba tan desorientado que ni siquiera noté cuando la persona entró en el coche. Estaba muy oscuro y yo estaba distraído con la llamada. Regresé corriendo a la gasolinera para ver si todavía había alguien allí, mientras aún estaba en línea con la policía. Fui hacia la parte trasera de la tienda, de donde había escuchado la voz y la respiración. Me quedé paralizado al ver un charco de sangre fresca en el suelo, y solo podía imaginar los detalles crueles de lo que había sucedido allí. Le dije al teléfono que probablemente acababa de ser testigo de un crimen. Eventualmente, la policía envió varias patrullas al lugar. Me preguntaron si tenía alguna información útil,
como la matrícula del coche o la apariencia del sospechoso. Todo lo que pude decirles fue que el coche era antiguo y de color oscuro, y les conté que había escuchado una voz masculina diciéndome que me fuera y que, seguidamente, escuché a una mujer gritando mientras salía de ese lugar. No había ningún cuerpo dejado atrás, pero tenía algunas teorías sobre lo que había ocurrido. La policía recogió algunas evidencias y muestras de sangre, pero no pude contribuir mucho a la investigación. Desafortunadamente, no tenía una cámara en el tablero de mi camión que hubiera registrado la matrícula del coche. Pero, la semana siguiente, compré e instalé una. Sin duda, fue una de esas experiencias raras que solo ocurren una vez en la vida y que seguramente me perseguirán por mucho tiempo. Historia 2. Trabajo como camionero para diversas empresas desde hace 10 años. Hace 3 años, trabajaba para una empresa de almacenes haciendo entregas. Solía conducir un camión semirremolque, y era el que estaba manejando ese día, el 10 de abril. Era un lunes helador, y la semana apenas comenzaba, con muchas cargas necesitando ser entregadas. Por lo tanto, estaba intentando realizar todo lo más rápido posible. Empecé a conducir a las 3 de la tarde y planeaba llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme a dormir. Después de la medianoche, estaba conduciendo a 10 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad, lo cual es bastante rápido para un camión semirremolque. Comenzaba a sentirme realmente cansado, pero faltaba solo una hora para llegar y pensé que podía hacerlo sin parar. Mis ojos estaban pesando y se me hacía difícil mantenerlos abiertos. Me eché un poco de agua en la mano y me la froté por la cara, lo que me despertó un poco. Mi camión era el único vehículo en esa carretera a esa hora, así que, además de la luz de mis faros, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo claramente cuando tomé mi botella de agua para beber un sorbo y casi la escupo en el volante cuando vi una figura oscura en la carretera frente a mí, viniendo rápidamente. Pisé a fondo el freno y, cuando el camión desaceleró casi por completo, pude discernir mejor la apariencia de aquel hombre que estaba de pie casi en el medio de la carretera. El hombre parecía llevar un atuendo negro y tenía un tipo de bufanda oscura enrollada en su cuello. Su cuello era muy largo, tan largo que casi parecía anormal. Sé que es algo extraño de notar en una persona, pero su cuello era tan largo que resultaba casi inquietante, aunque su rostro era un borrón y no podía distinguir ninguna característica de su cara. Cuando mi camión desaceleró y se acercó a ese misterioso hombre, casi bajo la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero él simplemente se giró hacia la izquierda y salió corriendo en dirección al bosque. En ese momento no pensé mucho en esa extraña situación, simplemente aceleré y continué mi viaje. Para ser sincero, solo después de unos 20 segundos mi corazón empezó a latir más rápido porque solo entonces realmente estaba dándome cuenta de lo extraño que había sido todo. Pasaron 5 minutos y empecé a calmarme de nuevo, pero de repente ocurrió otra cosa. Cuando estaba a alta velocidad nuevamente, vi algo corriendo en la carretera delante de mí. Al principio parecía un animal, pero cuando me acerqué y la cosa corrió hacia el bosque, me di cuenta de que parecía ser una persona. Esta vez, ni siquiera apreté el freno, simplemente seguí a alta velocidad. Continué por la carretera y aceleré un poco más, ya que estaba comenzando a asustarme un poco y quería llegar a mi destino más rápido. Sin embargo, me estaba fatigando cada vez más, y a veces incluso invadía el otro carril sin darme cuenta. Quedaban unos 40 minutos de viaje y ya no sabía si podía terminar todo el trayecto. Empecé a buscar un lugar adecuado para estacionar y eventualmente vi una pequeña entrada de tierra al lado de la carretera. Supuse que debía ser una de esas paradas de descanso. Entré en esa área de tierra con mi camión, puse el freno de mano, incliné mi asiento hacia atrás y cerré los ojos. No conseguí dormir ni siquiera por una hora y desperté de repente en medio de la oscuridad. Todavía no puedo decir exactamente qué me despertó, pero en cuanto miré hacia afuera a través del parabrisas de mi camión, mi instinto me dijo que encendiera las luces. Así que encendí las luces y estas iluminaron el área frente a mí. Pero había algo enfrente del camión. Un hombre, el mismo con la bufanda oscura que había visto en medio de la carretera, pero ahora podía ver su rostro con mayor claridad. Tenía una gran sonrisa y los ojos abiertos al máximo, mirándome directamente a través del parabrisas. Con el corazón casi saliendo de mi pecho,
Encendí el motor y salí de esa parada de tierra lo más rápido posible. No sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que él hubiera caminado 20 kilómetros desde el lugar donde lo vi por primera vez? No volví a detenerme esa noche hasta llegar a mi destino. Al llegar a mi destino, dormí en el estacionamiento y desperté temprano a la mañana siguiente. Al despertar, la única explicación lógica que podía pensar era que mi mente cansada me había engañado porque había visto varias cosas extrañas la noche anterior. Pero nunca había oído que una alucinosis pudiera ser tan vívida y aterradora. Nunca enfrenté nada parecido a lo que viví esa noche, y el hecho de que pareciera tan real es lo que me atormenta hasta el día de hoy. Historia 3. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, trabajaba manejando un camión para una empresa de entregas. El salario era razonable y me gustaba el trabajo la mayor parte del tiempo, pero también había momentos difíciles. Era 2012 y hacía 2 años que había salido de la universidad. Trabajaba de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Un miércoles, estábamos en pleno invierno, y el día comenzó a oscurecer alrededor de las 5:30 de la tarde. No vivía en una zona privilegiada de una gran ciudad. Vivía en un pueblo pequeño que no era muy agradable. La área en la que vivía no era del todo una favela, pero tampoco era exactamente segura. Frecuentemente hacía entregas en esa área. La situación habitacional de mi ciudad era rara. Algunas manzanas tenían filas de casas y barracos muy separados entre sí, mientras que otras estaban completamente deshabitadas, sin ninguna casa. Eso resultaba en menos entregas para mí, ya que las casas estaban tan distantes que cada entrega demoraba más de lo normal. Los paquetes del día estaban marcados en el mapa de manera que siempre pudiera tomar la ruta más estratégica, en vez de hacer las entregas en un orden aleatorio. Después de varias horas entregando paquetes en 3 pequeñas ciudades diferentes, empecé a entrar en una calle que estaba en una de esas manzanas que mencioné. Era una calle con varias casas pequeñas y barracos dispersos. De un lado había casas y barracos espaciados, del otro, había un bosque. Eran alrededor de las 6 y algo. Mi turno estaba por terminar y no tenía muchas entregas más por hacer. Había una pequeña casa aislada en esa calle, que era más un barraco, y el paquete necesitaba ser firmado por el destinatario, lo que significaba que no podía simplemente dejarlo en la entrada. Me detuve frente a la casa, fui a la parte trasera del camión y tomé la caja más grande y pesada de ese día. Dentro parecía que había piezas de metal chocando. No podía imaginar qué había dentro de la caja, pero mi trabajo era dejarla en la entrada de la casa y fue exactamente lo que hice. No había un timbre, así que tuve que golpear la puerta, pero no vi ninguna luz encendida en el interior y tampoco noté ningún coche estacionado, así que esperaba que alguien estuviera en casa. Llamé a la puerta varias veces, y entonces vi la cortina de una ventana moverse y oí pasos acercándose a la puerta. Después de una larga pausa, sospechosa y excesivamente larga, finalmente la persona abrió la puerta. Una mujer mayor asomó la cabeza con una expresión un tanto paranoica. Cuando le dije que tenía un paquete para que firmara, finalmente abrió completamente la puerta. Parecía intranquila cuando le pedí que firmara en mi dispositivo. Finalmente, firmó, y la firma fue bastante desordenada. Me dijo que necesitaría ayuda para llevar la caja hasta su cuarto. Ya estaba algo preparado para que me pidiera ayuda, dado su físico frágil. En el momento en que entré en esa casa, sentí un olor fuerte y desagradable. Cada casa tiende a tener un olor distintivo, ya sea malo o bueno, y el de esa casa era horrible. No tenía idea de qué podía causarlo. Me guió hacia la parte trasera de la casa, que estaba detrás de la pequeña sala de estar. Me llevó hasta un pasillo estrecho, donde estaba teniendo problemas para cargar la caja, y entonces me llevó hasta una puerta. Ella abrió la puerta y me indicó que colocara la caja dentro del armario que estaba al fondo de ese cuarto. Le pedí que encendiera la luz, pero me dijo que estaba rota. La habitación estaba casi completamente a oscuras. La única fuente de luz era la que venía de la sala a través del pasillo. A duras penas podía ver para intentar colocar la caja allí dentro. Entré en la habitación con cuidado, esforzándome por ver, y cuando estaba casi en el centro del oscuro cuarto, al aproximarme un poco más al armario, vi una figura de pie dentro. Estaba seguro de que era una persona por la silueta y vi que se movía en un rincón del armario. No había una explicación lógica para eso. La persona claramente intentaba esconderse de mí.
aguardando que me acercara. Con la adrenalina a tope, dejé la caja rápidamente en el suelo y empecé a salir de la habitación. Pasé a toda prisa junto a la mujer y le dije, que tenga una buena noche. Ella comenzó a gritar pidiéndome que regresara y hasta me llamó de nombres ofensivos. No sabía que esta mujer y la persona dentro del armario estaban tramando, y no quería quedarme allí para averiguarlo. Terminé mi turno ese día y fui a casa, y al día siguiente comencé de inmediato mi búsqueda de un trabajo mejor y más seguro.